fondos de inversión porque le preocupa su futuro? Si es así, ¿conoce lo que son las retrocesiones en los fondos de inversión? Es importante que lo conozca porque es un coste que puede evitar y que le cobran las entidades financieras por la comercialización de los fondos. EBN Banco, pensando en sus clientes y en ser transparentes con ellos, solo ofrece fondos sin retrocesiones. Así, nuestros clientes evitan el coste de las retrocesiones ahorrando más de un 30% de media en los costes de gestión. Recuerde que tener menores costes significa conseguir mayor rentabilidad para usted. Compruébelo sin ningún compromiso en claseslimpias.com. Buenas tardes a todos. Gracias, Víctor, por contar con nosotros en este evento de Rankia y de Nextstep. Víctor ha mencionado el tema de las clases limpias y a mí me gustaría explicarle brevemente en qué consisten, porque es un concepto que, aunque cada vez se va conociendo más, no todo el mundo tiene claro lo que realmente son, ¿no? Entonces, ahí a mí me gusta explicarlo siempre con una primera pregunta, que es que le hacemos a nuestros clientes y nos responden, ¿no? Mi banco no me cobra nada por invertir en fondos. Eso es lo que muchos de los clientes que vienen a vernos nos dicen. ¿Por qué tenemos que pagar a EBN si mi banco no me cobra nada por invertir en fondos? ¿Está usted seguro de que no le cobra nada? Vamos a ver por qué. Se lo explicamos. En un fondo de inversión hay diferentes comisiones, ¿no? Las comisiones principales de un fondo pues serían la comisión de gestión, que es un concepto que todo el mundo está familiarizado con él. El gestor cobra X por ciento de comisión para gestionar el fondo y luego tiene otros gastos, ¿no? Que pueden ser de administración, de custodia, los corretajes para operar en los diferentes mercados y comprar los diferentes valores, auditoría. Y todo esto, además, podemos sumar una comisión para premiar al gestor, que puede ser la comisión de éxito. Entonces, con todas estas comisiones, además tenemos una comisión de distribución, una comisión de suscripción y una comisión de reembolso. Todo esto forma parte de los gastos de un fondo, ¿no? Entonces, ¿en qué debemos fijarnos realmente? ¿Solo en la comisión de gestión, que es esa pequeña parte a la que hay que añadir todas esas otras comisiones que hemos visto, o los gastos corrientes? Pues tendremos que fijarnos siempre en los gastos corrientes. Los gastos corrientes de un fondo reflejan los gastos cargados por el fondo durante el último año, ¿vale? Esto lo publican todas las gestoras para cada uno de sus fondos una vez al año, los gastos en los que ha incurrido su fondo en el año anterior. Entonces, son datos que están actualizados y es en lo que debemos fijarnos siempre. ¿Qué incluyen los gastos corrientes? Pues todo esto que hablábamos antes, la comisión de gestión, la administración, el asesoramiento de un tercero, la custodia, gastos legales, reporting. Lo que sí que no incluye son las comisiones de éxito ni los costes de transacción. Esto está publicado, como decíamos, obligatoriamente en el DCI. Entonces, vamos a ver un poco por qué pueden tener diferentes clases un fondo de inversión, ¿no? Entonces, un fondo de inversión, un mismo fondo puede tener X clases. Uno de los motivos puede ser por la divisa de cotización. Tenemos un fondo de inversión americano, de renta variable americana, que normalmente estará en dólares, pero podemos tener una clase en euros, una clase cubierta, no cubierta, una clase en libras. Puede tener una opción de ser un fondo de reparto y otra clase que sea de acumulación, etcétera. O sea, por todos estos motivos, un fondo puede tener diferentes clases. Pero sobre todo hay un motivo que es muy útil para diferenciar una estructura de comisiones en función del tipo de inversor. Para que nos hagamos una idea en cuanto a comisiones, ¿cómo sería este tema? Esto sería una clase institucional de un fondo. Entonces, en una clase institucional tenemos unas comisiones de gestión de 0,75 y otros gastos del 0,30, ¿no? Con lo cual, los gastos corrientes totales serían del 1,05. En una clase limpia serían exactamente los mismos gastos. De hecho, normalmente la clase limpia y la clase institucional suele tener los mismos costes. De hecho, muchos fondos han reconvertido la clase institucional en clase limpia. Según vamos añadiendo niveles en la cadena de comercialización, aparecería lo que es la clase de banca privada. En este caso, vemos que la comisión de gestión, en vez de ser 0,75, es 1,50, lo que hace que los gastos corrientes de esta clase sean 1,80.
Recordemos que es el mismo fondo. Todas estas clases forman parte del mismo fondo. Y luego está la clase retail, en la cual está la comisión de gestión de 1,50 más unos costes de distribución más otros gastos, con lo cual los gastos corrientes están en el 2,55. Fíjense, normalmente las entidades no independientes, este sería la clase que les están distribuyendo a la mayoría de los inversores retail. Unos gastos corrientes del 2,55 frente al 1,05 de la clase limpia. Es una diferencia, como vemos, muy importante, ¿no? Vamos a verlo en un ejemplo. Este es un fondo de renta fija, el PIMCO GIS Income Institutional, que aquí vemos en la primera franja, creo que se ve en mi cursor, la clase con retrocesión, y aquí abajo tendríamos la clase limpia, ¿no? Como vemos, esta parte azul serían los gastos corrientes del fondo normales, esta parte gris sería lo que se destina como incentivo a la comercialización de este fondo y esta parte roja es lo que cobramos en EBN Banco por la custodia de esta clase limpia. Lógicamente, al distribuir clases limpias, EBN Banco no recibe ningún tipo de retrocesión por parte de las gestoras que comercializa. Esto nos permite ser totalmente independientes a la hora de elegir los productos, ¿no? Entonces, lógicamente, como no cobramos del gestor, tenemos que cobrar explícitamente de nuestros clientes, ¿no? Por eso cobramos una comisión de custodia. Entonces, ¿qué implica esta diferencia de comisiones en el largo plazo? Pues vamos a ver, a 5 años, la clase limpia de este fondo ha obtenido un 18,85% de rentabilidad, frente a un 13,70% de rentabilidad de la clase con retrocesión. O sea, que no es solo pagar menos, sino que esto va directamente a nuestro bolsillo y año a año ir pagando menos en un fondo implica que esa rentabilidad de más que estamos obteniendo a su vez se va capitalizando y nos permite tener mejores retornos. En el caso de un fondo de renta variable, esta diferencia puede ser incluso mayor. En este caso tenemos el Robeco Global Consumer Trends, que aquí la clase limpia tiene unos gastos corrientes del 0,95 frente a un 2,20 de la clase con retrocesión. Estamos hablando de un 1,25% es lo que se lleva de incentivo la entidad que comercializa la clase con retrocesión. ¿Qué pasa con la rentabilidad? Pues miren, a 5 años la clase limpia ha tenido un 98% de rentabilidad frente a un 86% de la clase con retrocesión. Estamos hablando de un 12% de diferencia en 5 años. Esto es como pueden ustedes ver, es una barbaridad, ¿no? Como resumen un poco, las clases limpias es aquella la que no tiene retrocesión, no tiene comisiones o incentivos para su comercialización. Entonces, vamos a ver en un modelo de distribución independiente, como es el DBN, frente a un modelo de distribución no independiente, aquel en el que se cobran incentivos, ¿vale? En las clases limpias no hay ningún incentivo, las entidades gestoras no pagan al comercializador y en las clases no limpias, la entidad comercializadora obtiene incentivos por comercializar sus fondos. Lógicamente, al no haber incentivos, hay menores comisiones en un modelo y hay más comisiones en el otro modelo. En cuanto al conflicto de interés, pues cuando se trabaja con clases limpias, se puede ser completamente independiente. No hay ningún conflicto de interés porque realmente podemos elegir de manera independiente los productos que creemos mejores para nuestros clientes, no aquellos que más incentivos nos ofrezcan, ¿no? En el caso de un modelo no independiente, no digo que haya un conflicto de interés, pero puede haberlo, lógicamente, ¿no? Al final hay incentivos a la comercialización y no se tiene la garantía de que se elijan los productos más adecuados para el cliente. En un modelo con clases limpias, como decíamos, se cobra directamente del cliente y en un modelo con clases no limpias se cobra de la gestora. Es la gestora la que paga al comercializador. Transparencia en costes. En un modelo de clases limpias, el inversor sabe de antemano cuánto está cobrando por sus servicios el que le presta la plataforma y en un modelo no independiente con clases no limpias, uno no sabe realmente cuánto está pagando por ello. Por eso les decía la pregunta del principio. Muchísimos inversores piensan que nada. Esto, en teoría, ha tenido que cambiar con MiFID II porque todas las entidades, aunque cobren vía retrocesiones, están obligados a indicarle a su cliente cuánto han cobrado de él al menos una vez al año, ¿no? Entonces, al final de cada año le tienen que decir, pues de los fondos que usted ha tenido en cartera con nosotros, nosotros como entidad comercializadora hemos recibido X euros en concepto de retrocesiones.
Esto que CNMV obliga a todas las entidades, y de hecho este año ha obligado a hacerlo antes de finales de marzo, nuestra experiencia nos indica que sigue sin ser del todo transparente. Hemos visto informes de costes que han mandado entidades que lo ponen en la página 8, en una letra tamaño 4, y vamos, que es absolutamente imposible de ver. Si un cliente lo ve es porque lo está buscando y sabe dónde buscar. Con lo cual, esa falta de transparencia sigue ocurriendo. En nuestro caso, nosotros trimestralmente emitimos una factura al cliente en el cual fondo por fondo le decimos el patrimonio medio que ha tenido y cuál es el coste de tener ese fondo con nosotros y le cobramos explícitamente. Una vez al año también le hacemos un resumen con un montón de información sobre cuáles han sido nuestros gastos. Luego, si quieren el turno de preguntas, podemos profundizar un poquito más en esto. Como resumen, en un modelo de clases limpias están los mismos fondos con menor coste y en un modelo de clases no limpias pueden estar los mismos fondos con un coste mayor. En cuanto a la plataforma de EBN, en este momento tenemos 460 fondos accesibles desde la aplicación, que muchas veces nos dicen, pues que son muy pocos fondos, ¿no? Comparado con otras plataformas que indican tener 2.000, 3.000, 4.000 fondos, ¿no? Esto es porque normalmente nosotros solo tenemos un fondo, una clase para cada fondo, la limpia. Hay muchas plataformas en las cuales hay que estar muy pendiente de cuál es la clase en la que tengo que invertir, porque hay una clase que puede ser hasta 3.000 euros, otra clase de 3.000 a 25.000 euros, otra clase de 25.000 a 100.000, otra clase a partir de 100.000, con lo cual al final tenemos 4 o 5 clases distintas para un mismo fondo, ¿no? Aquí no, aquí tenemos una única clase, solo hay que preocuparse del fondo en el que elegir, no de la clase en el que le están vendiendo, ¿vale? Estas son las gestoras con las que trabajamos, ligándolo un poco con el tema value que comentaba Víctor. El value, hay mucha gente que lo conoce pues, por los gestores value españoles, ¿no? Pues Bestinver, Cobas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Magallanes, con estas gestoras? Nosotros hemos intentado incorporar en la plataforma los fondos de estos gestores, ¿no? Creemos que tienen, aunque en ciertos momentos están a lo mejor un poco denostados, últimamente creemos que sí que tienen una oportunidad de invertir con ellos porque a largo plazo, al final, creemos que las compañías en las que invierten pues pueden llegar a ese valor que ellos piensan que tienen, ¿no? Desafortunadamente, estas gestoras no distribuyen sus fondos a través de comercializadores, ni siquiera incluso a través de comercializadores como nosotros, que no cobramos ninguna retrocesión, con lo cual nosotros, por ese motivo, decidimos lanzar en su día un fondo que es, discúlpeme, un fondo value que invierte en todas ellas, ¿no? Decidimos lanzar este fondo con un 0% de comisión de gestión fija para unar en un único producto pues los fondos, 12 de los mejores fondos value españoles, ¿no? Digo, para que ustedes lo conozcan. Volviendo un poco también a lo que comentaba Víctor, vamos a meternos un momento en la plataforma. Al final, ¿cómo se traducen estos 450 fondos de la plataforma? Pues es bastante complejo. O sea, al final, elegir un buen producto en el que invertir requiere mucho trabajo. Nosotros ya hemos hecho un trabajo previo que es seleccionando estos 455, 460 fondos de la plataforma porque creemos que son buenos fondos, pero también creemos mucho en la diversificación. Y creemos que la diversificación hay que obtenerla invirtiendo en una serie de productos y sobre todo teniendo en cuenta el perfil de riesgo de cada uno, ¿no? Entonces, hay gente que sí que es capaz de lograr una cartera diversificada, pero es algo bastante complejo. Por eso yo creo que contar con un asesoramiento experto, como puede ser el de Nextstep, pues creo que es algo que da valor añadido a un inversor, ¿no? Entonces, en la plataforma tenemos fondos de todos los tipos de 106 categorías diferentes, ¿vale? Hay fondos alternativos, hay fondos de renta fija, de renta variable. Dentro de cada uno de los tipos de activo hay una serie infinita de categorías y luego dentro de lo que es el estilo de gestión value, hay fondos que se definen value en su folleto, como podrían ser los que mencionaba antes, Bestinver, Magallanes, Cobas, AZ Valor, y hay fondos que por su estilo de gestión, ellos no se definen como un fondo value,
pero sí que es un fondo con un estilo de gestión value. ¿Por qué? Porque invierte en compañías que son consideradas value. Morningstar para esto tiene un concepto que se llama el Style Box, que es accesible en su página web para ver qué fondo tiene un estilo de gestión value o tiene un estilo de gestión growth, que es muy, muy interesante, ¿no? Nosotros hemos identificado dentro de los 460 fondos unos 46 fondos que tienen un estilo de gestión value. Un estilo de gestión value y lo hemos medido en el último año y medio. O sea, nos interesa saber que un fondo tiene un estilo de gestión value en un año y medio porque queremos coger un periodo en el que haya habido un mercado alcista y un periodo como el actual en el que hay un mercado bajista, ¿no? Si nos fijáramos solo en los últimos 3-6 meses, hay muchos valores que el año pasado a lo mejor eran considerados growth, que este año están considerados value, ¿no? Con lo cual hay que mirar un poquito de perspectiva, como mínimo un año y medio o dos, estos fondos, qué es lo que han hecho, ¿no? Entonces, en la plataforma de fondos de BN, como ven, pues tienen ustedes una información de todos los fondos de la plataforma. Podemos ver ordenados por rentabilidad en diferentes periodos y en diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, pues podemos seleccionar este fondo, pues un Melon Brasil, podemos cambiar de periodo y automáticamente, lógicamente, con la caída de los mercados vemos pues qué fondos se han comportado mejor y qué fondos se han comportado peor. Japón, como vemos aquí, pues ha comportado el mejor de todos estos fondos con estilo de gestión value. Aquí hay un fondo que es de dividendo de renta variable americana. Aquí tenemos un fondo taiwanés. Bueno, en función de los periodos, pues irían cambiando un poco los ganadores y los perdedores. ¿Qué más podemos hacer en la plataforma? Pues ver una ficha completa de un fondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar este fondo. Entonces, lo que veríamos en este fondo sería una ficha completa que nos indica, nosotros cogemos la feed de fondos de Thomson Reuters, del Lipper, y hacemos un look-through, nos metemos dentro de lo que invierte cada uno de los fondos y así lo trasladamos en nuestras fichas de producto en la web, ¿no? Entonces, al final aquí, pues podemos ver pues en diferentes periodos la rentabilidad que ha obtenido este fondo, podemos ver la clasificación Lipper de este fondo. Esto es el equivalente a las estrellas Morningstar, pues Lipper tiene sus puntuaciones de 1 a 5. Podemos ver la rentabilidad de este fondo comparado con los de su sector. Podemos ver en qué ranking y cuartil se coloca este fondo. Hacer un análisis a 3 años del fondo con diferentes ratios. Dentro de cada uno de los ratios explicamos qué significa para que sea un poco educativo para el inversor. Podemos ver la distribución geográfica de este fondo, pues vemos que el 48% de este fondo se invierte en Estados Unidos, que el 1,61 en Brasil y que el 1,03 en Australia, ¿no? Las principales posiciones del fondo, la distribución sectorial, como vemos es un fondo sectorial de energía, pues el 95% de su inversión pues está enfocado en el sector energía, ¿no? Y luego vemos las magnitudes de la cartera de renta variable, ¿no? Podemos ver el precio por el flujo de caja, por valor del libro, el precio de beneficios, una serie de ratios que bueno, aquí tendríamos toda la información. Luego a la derecha tenemos lo que es la categorización del fondo, ¿no? Tenemos cuándo se constituyó esta clase, en mayo de 2006, quién es la gestora, quién es la depositaría, quién es el administrador, la categorización del fondo, las comisiones del fondo, que es importante. Como veíamos, la comisión de gestión es el 1, pero hay que fijarse sobre todo en los gastos corrientes, que es el 1,31, y luego toda la documentación legal del fondo, ¿no? A la hora de suscribir un fondo es tan sencillo como elegir en qué cartera, para qué cartera quiero comprar o quiero vender, en qué importe quiero invertir, pues por ejemplo 2.500 euros, y le damos a suscribir, ¿no? Nos saca la información legal que es obligatoria, que tenemos que abrir y a ver si la puedo cerrar. Tenemos que abrirla obligatoriamente y en teoría leérnosla, ¿vale? 752 hojas. Esto es lo que es muy práctico que nos dice la CNMV que tenemos que mostrar a nuestros clientes y el cliente debe marcar que ha leído ya la información y le da a confirmar, ¿no? Simplemente dándole a este botón, la orden ya se mandaría a nuestra plataforma de fondos. En cuanto a la cartera, ¿cómo se visualiza la cartera de un cliente en nuestra plataforma? Pues toda ese look-through
que hacíamos de los fondos de inversión, pues lo llevamos a la cartera del cliente, ¿no? Entonces, el cliente puede ver, aunque solo tuviera un fondo de inversión, la misma distribución que tiene ese fondo de inversión en su cartera, porque realmente, aunque invierta en un único producto, ese cliente tiene exposición a las áreas geográficas a los que tenga exposición ese fondo, a esos sectores, a esa categoría de activos que tienen esos fondos, ¿no? A esa exposición a divisas que tengan los fondos que tengan en cartera. Esos sectores de renta variable que tenga en cartera los fondos en los que invierte. Esa calidad crediticia de los fondos en los que invierte de renta fija, ¿no? Esos vencimientos de renta fija, de sus fondos de renta fija también, y sobre todo también las categorías de los fondos de inversión en los que invierte. Con lo cual, al final al cliente le estamos mostrando de una manera muy profunda en qué categorías, en qué sectores de actividad está invirtiendo, en qué geografías, en qué calidad crediticia, y creemos que eso es bastante importante, ¿no? Luego, a la hora de ver las posiciones que tiene este señor en cartera, pues aquí tendríamos fondo por fondo en qué fondos invierte, la rentabilidad que está obteniendo con esa posición abierta, y si quisiéramos ver la rentabilidad obtenida en diferentes periodos por este cliente, pues es cuestión de irnos a la pestaña de rentabilidad y le comparamos su cartera con el benchmark de su perfil de riesgo, ¿no? Entonces, al final el cliente pues puede ver que a un año su cartera ha ganado un 1,35 y el benchmark de su perfil de riesgos ha ganado un 2,92, ¿no? Podemos ver también una matriz riesgo-rentabilidad de la cartera de este cliente, y tendríamos que la cartera agregada pues tiene una volatilidad del 2,62 con una rentabilidad en el último año del 1,32, ¿no? Y aquí estarían diferentes índices. Como vemos, por ejemplo, el IBEX 35 pues tiene una volatilidad del 21% y una rentabilidad del menos 7,50, ¿no? Le vamos haciendo una comparativa de cómo está con respecto a diferentes índices. ¿Qué es lo que más ha contribuido a la rentabilidad? ¿Qué es lo que más ha contribuido al riesgo? No sé por qué no aparece en este momento. Y luego, si tiene inversiones en otras divisas, pues cómo afecta la divisa a la rentabilidad de su cartera. Yo tampoco me quería alargar mucho más, simplemente quería que tuvieran una idea de la plataforma de clases limpias de EBN Banco, la información que podrían obtener de cada uno de los fondos de inversión, y sobre todo que se queden con la idea de que invertir con clases limpias al final pues supone un ahorro en costes muy importante, ¿no? Dentro de lo que es la web de clientes, nosotros podemos hacer una comparativa de fondo a fondo de los potenciales clientes que vienen, o podemos hacer una comparativa de una cartera completa. Con lo cual, les invito a visitar nuestra página web, ebnbanco.com, en la parte de particulares, y en el supermercado de fondos, pues ahí tienen información y le podemos hacer un estudio sin ningún compromiso, ¿no? Le podemos analizar toda su cartera.